Record. Listo, entonces, como más o menos habíamos empezado a hablar desde la clase anterior y otras anteriores, em, y lo mencioné escuetamente, eso de la serie armónica, ¿no? Los sonidos, más bien lo que nosotros entendemos como altura o como nota, no es la expresión física de una sola frecuencia, sino de varias a partir de una fundamental, ¿sí? Entonces, si yo escucho el Do 1, eh, que sería este Do escrito en clave de Fa, no solo escucho esto, sino que lo escucho acompañado de todo esto, pero en medidas que no constituyen lo que nosotros entendemos como un acorde, sino lo que nosotros entendemos como timbre. Eh, es útil recordar este concepto para tratar de pensar en la razón por la que algunas notas o algunas relaciones interválicas son más o menos tensionantes. También según lo que dice el autor. Para eso entonces vamos a revisar este capitulito que dice relación melodía-armonía nota a nota. Y vamos a terminar de abordar ese asunto de las tensiones para revisar las tensiones disponibles en las cuatriadas en las que añadimos novenas, oncenas, trecenas, como se suelen conocer, aunque si uno mira aquí en el pistón habla de novena, undécima y decimotercera. Entonces, bueno, lo importante es pensar en 9, 11 y 13, que es lo que solemos ver cifrado. Entonces, lo voy a leer porque no es muy largo e igual vamos a ir revisando los conceptos. Entonces dice el autor que el grado de tensión que produce un sonido musical está directamente relacionado con el concomitante que es dentro de la armonía, sonido fundamental. Es decir, el intervalo que constituye la nota en cuestión con la fundamental que tenemos, ¿sí? Eh, ya nosotros tenemos clarísimo que la fundamental es básicamente la nota a partir de la cual construimos la escala y por lo tanto el discurso armónico correspondiente. Así la nota uno fundamental del acorde es una nota débil en el sentido que no añade tensión armónica. Entonces aquí la fortaleza o la debilidad está en función de la tensión. Si es más débil es porque genera menos tensión con la fundamental, como lo sería el unísono, como lo sería la octava. Y si es más fuerte es porque tiene más tensión con la fundamental, como lo sería, por ejemplo, la séptima. ¿Sí? Eh, la quinta justa es después del unísono, o la primera, la más débil, es el tercer concomitante. Es decir, el tercer grado, o más bien la tercera expresión física de la serie armónica. ¿Sí? Entonces, como vemos aquí, la tensión está en función del grado de la serie armónica. Entre más cerca estemos a la fundamental en la serie, menos tensión. Entonces, si se fijan, pues tenemos un do, otro do a la octava y un sol, otro do a la octava y un mi, otro sol y un si, y hasta acá tenemos las tres notas menos tensionantes con la fundamental, que serían la octava o el unísono, la quinta, la tercera y la séptima menor. A partir de ahí se construyen el resto de tensiones y eso sigue, ¿no? Esos armónicos son teóricamente infinitos, pero pues nosotros percibimos hasta los 20.000 Hz. Bien, se debe aclarar que el hecho de que una nota sea más débil o tensa no quiere decir que sea mejor ni peor, solo dependerá del contexto y del efecto deseado para el uso de una u otra. La tercera o la séptima del acorde son las notas más ricas melódicamente, el resto de las notas son definitivamente ricas en tensión ya que añaden disonancia a la armonía del momento. Entonces es difícil hablar de tensión pensando en la tercera y en la séptima del acorde de la cuatriada porque, y sobre todo de la quinta, porque son notas muy cercanas a la fundamental en términos de la serie de armónicos, por lo tanto no generan tanta tensión. Entonces las otras notas que añadimos son las que vamos a utilizar como tensiones, ¿sí? Luego dice que en realidad cualquier nota del acorde puede ser una tensión si se encuentra un tono encima de una nota del acorde de triada y no crea tritono ni con la tercera ni con la séptima del acorde. Entonces esto es importante porque esto es lo que está detrás, es la razón detrás de lo que luego vamos a ver en las tensiones disponibles de cada acorde según su naturaleza, ¿sí?
cualquier nota del acorde pensando en cualquier nota de la escala diatónica correspondiente al acorde, que al final se convierte en un bloque horizontal. Espérenme un segundito, como lo veíamos en alguna ocasión. Tal vez no lo dejé por aquí. Tal vez no, pero... un segundito. Esto sería... Recuerden que si yo hago un bloque de terceras, por ejemplo, do, perdóname, mi, sol, si, perdón, re, fa, la, aquí tengo todas las notas de la escala, ¿cierto? Si las reorganizo, lo que seguiría aquí sería la doble octava, entonces ahí completo mi bloque horizontal de la escala. Entonces, a eso le llama el autor las notas del acorde. Cualquiera de estas notas es susceptible de generar tensión, siempre y cuando, como dice acá, se encuentra un tono encima de la nota del acorde triada y no crea tritono ni con la tercera ni con la séptima del acorde. Esa es la premisa, esa es la regla. Entonces, tengan en cuenta esto, que va a ser como lo que determina si aparece o no aparece una tensión en X o Y acorde, de los que vamos a ver en un ratico. Listo, entonces por ejemplo, da este ejemplo de do 7, que es do, mi, sol, si bemol. El re está un tono por encima de una de las notas de la tríada, que sería el do, y no genera eh, ¿cómo es? No genera tritono ni con la tercera, que es mi, ni con la séptima, que es si bemol. Por lo tanto, tenemos ahí una nota de tensión, una nota de no tensión, el fa, porque esa sí genera un tritono, y otra nota de tensión sería el la, que cumple la regla. Lo mismo aquí, no tensión, dice tritono con la tercera. Luego dice, cuando un sonido no del acorde se produce a una distancia de bemol 9 de una nota del acorde, se produce una disonancia de mal efecto sonoro que en general se tiende a evitar. Este intervalo solo se acepta contra la fundamental de los acordes dominante. Esta aclaración es importante porque las novenas, oncenas y trecenas a veces se utilizan como sin mayores contemplaciones, y a veces no suenan tan, o el discurso no suena ni tan jazz como de pronto uno quiere, o no suena tan bien. Y eso es porque estas notas se han trabajado y se han manifestado a lo largo de la historia de la música moderna, sobre todo en armonías de dominante y no en otro tipo de armonías. Entonces nuestro oído igual ya está más acostumbrado a escucharlas en ese tipo de armonías, que son las más tensionantes. Entonces, esa tensión, que es una tensión máxima de un intervalo abierto de segunda menor, es decir, si estoy en do, esto sería un re bemol, por lo general funciona siempre y cuando yo esté en un grado de tensión muy alto, que es lo que suele suceder en un quinto grado, en una dominante. Entonces este intervalo solo se acepta contra la fundamental de los acordes dominante 1, 3, 5, bemol 7. Como aparece aquí en el ejemplo, do, mi, sol, si bemol y novena bemol, re bemol. Y melódicamente sobre la quinta de un acorde dominante, como es este caso. Bueno, así pues, cada especie puede tener unas tensiones disponibles. El uso o no de todas o parte de ellas dependerá directamente de la función tonal del acorde, lo que veíamos la vez pasada. ¿Cuál es la función tonal del acorde? Lo que hace cada uno de estos acordes en la escala correspondiente, ¿sí? ¿Qué hice? Ya. Entonces lo que decíamos, do es función primer grado o tónica en su escala natural de do mayor, ¿cierto? Pero cuando está menor con séptima se comporta como un segundo grado en si bemol mayor, ¿cierto? Entonces aquí cambia de función tonal el acorde, y eso pues que ustedes ya lo estuvieron trabajando en el ejercicio, es a lo que hace referencia el autor cuando habla de que dependerá directamente de la función tonal del acorde, ¿cierto? Listo. El acorde 7 sus 4, el que hablábamos la vez pasada, no lo habíamos visto en este libro, pero sí lo habíamos visto en el otro, el famoso Jesus. Este es el resultado de una tensión melódica a distancia de cuarta justa de la fundamental de un acorde dominante. La fuerza de esta tensión ha originado un acorde que omite la tercera en beneficio de dicha tensión. La fórmula resultante es 1, 4, 5, bemol 7, que si fuera do sería
do en lugar del mi, fa, sol y si bemol, ¿cierto? Entonces es un poquito el resumen de lo que estuvimos viendo cuando vimos el frigio y la suspensión, y los acordes de suspensión. Y ahora sí, lo que nos interesa aquí, la lista de tensiones según los acordes y sus naturalezas. Entonces recordemos que por lo menos para las cuatriadas por terceras, que son el max 7, el menor 7 y sus variantes, nosotros ya tenemos en ejercicio, además fuera de do también, los modos correspondientes, ¿cierto? Un poquito al revés, ¿no? Trabajamos sobre cada modo con la cuatriada que le corresponde, pero entonces aquí va a suceder algo similar, simplemente que con las tensiones nos va a mostrar no el modo que corresponde, sino las tensiones que están disponibles melódicamente contra la armonía. Entonces, por ejemplo, do con sexta, notas do, mi, sol y la, ¿no? Este acorde no tiene séptima, por lo tanto la séptima es una tensión disponible con este acorde, la novena que sería un re y la 11 sostenida que sería el fa sostenido, ¿cierto? La 13 se omite naturalmente porque es esta misma nota pero una octava arriba, por lo tanto no va a generar ninguna tensión, ¿cierto? Do max 7, ahora sí tenemos la séptima, do, mi, sol, si. La séptima igual constituye una tensión con la triada, la novena con la cuatriada y la 11 sostenida igual con la cuatriada, ¿cierto? Menor 7, entonces lo mismo, séptima, 9 y 11 no sostenida sino natural, porque la 11 sostenida ya estaría generando una salida de la escala hacia otro lugar, cambia la naturaleza del acorde, entonces pues ya no la contempla. Para que siga funcionando como un acorde menor con sexta, se necesita que la 11 sea natural. La 13, lo mismo que la vez pasada, pues es la misma sexta. Y así nos va entonces explicando las tensiones disponibles. Menor con séptima menor, do, mi bemol, sol, si bemol, tensiones. Novena, 11. Semidisminuido o menor con bemol 5, do, mi bemol, sol bemol, si bemol, tensión con la novena, tensión con la 11, tensión con la 13 bemol, en este caso específico, porque ya no tenemos la 13 dentro del acorde, entonces puede constituir una tensión y cumple la regla de estar un tono por encima, en este caso del sol bemol, y no crear tritono ni con la tercera ni con la séptima, entonces pum, tensión disponible siguiendo la regla de ahí arriba, ¿cierto? Aquí viene el bloque de tensiones más importante y largo de lejos, como les decía ahorita, que es donde suelen utilizarse más notas añadidas, que son en esos acordes de dominante. Entonces, ¿qué tenemos? El acorde con la estructura dominante do, mi, sol, si bemol, y las tensiones de todas las novenas. La 11 natural, que se entiende como sus 4, como hablábamos arriba, ¿sí? Este acorde de 7 sus 4 se entiende de esa manera. La 11 sostenida, la 13 bemol y la 13 natural, ¿cierto? ¿Qué pasa con la 13 sostenida? Que un la sostenido es igual a un si bemol, que es la séptima del acorde, por lo tanto, digamos, no existe virtual, o sea, sí existe como un intervalo, pero virtualmente no existe, porque si yo ya tengo la séptima dentro del acorde, que es un si bemol, poner un la sostenido es igual. Sería como duplicar la séptima. Entonces, este es el acorde con más tensiones disponibles. Todas cumplen con la regla allá arriba mencionada, y por eso es el acorde más tensionante con más notas añadidas utilizadas en la práctica, digamos, común, tanto de la música clásica como del jazz y la música moderna. Entonces tenemos do, mi, sol, si bemol, tenemos la novena bemol, re bemol, la novena natural, re natural y la novena sostenida, re sostenido. Uno podría decir eso cambia la naturaleza del acorde, pero no, porque la fuerza de este acorde, armónicamente la fuerza de este acorde es tanta que estas notas no alcanzan a alterar su naturaleza. El fa no suele utilizarse como una nota adicional, sino que suele utilizarse como una suspensión hoy en día.
la 11 sostenida, la 13 bemol que sería ese la bemol y la 13 natural que sería el la natural, ¿sí? Luego, acordes ya un poco menos utilizados, sobre todo este, acorde aumentado con séptima, do, mi, sol sostenido, si bemol, tensiones, la novena y la 11 sostenida, el acorde disminuido totalmente, que sería do, mi bemol, sol bemol y si doble bemol, que es el armónico de la natural. Aquí aparecen estas y esa es una notación de alguien con la que yo no estoy de acuerdo porque estas notas no son tensiones de este acorde. La explicación de eso es muy sencilla. Este acorde es simétrico. Es decir, ¿por qué se me va para el otro lado? Aquí. Es decir, voy a ponerla para que puedan ver cada nota. Do, mi bemol, sol bemol y sería técnicamente si doble bemol, ¿cierto? El si doble bemol es un enarmónico de un la natural, ¿cierto? ¿Qué sigue después del la natural en esa secuencia de terceras menores? ¿No? Siempre vamos por terceras menores. Do, tercera menor de mi bemol, tercera menor de mi bemol, sol bemol, tercera menor de sol bemol, si doble bemol en armónico de la natural. ¿Qué sigue después en la tercera? Seguiría otro do arriba. ¿Y qué seguiría en rima del do? El mi bemol. Entonces ese acorde simétrico siempre se va a repetir en su estructura. Por lo tanto, no tiene esta estructura que completa la escala, sino que se repite infinitamente en su forma. Lo mismo sucedería en principio con el aumentado siempre y cuando no tenga séptima. Es decir, si yo salto por terceras, a un do, a un mi natural, a un sol sostenido, la tercera que tengo por encima del sol sostenido, ¿cuál sería? Si lo pienso como en armónico la bemol, sería un do, mi y así hacia el infinito, solo que este tiene 3 notas y este tiene 4 notas. Entonces esos dos acordes son particulares porque las notas añadidas son producto de la práctica y no producto de la naturaleza interválica del acorde. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con esto en ese sentido y además porque cuando tú tienes un acorde disminuido y le empiezas a meter otras notas, ya empieza a sonar como cualquier cosa, como un clúster, ¿no? Porque entonces el re va a entrar en medio tono con el mi bemol, el fa con el sol bemol, el la bemol y así. Entonces, difícilmente se pueden construir tensiones en un acorde que ya tiene una naturaleza tan tensa. Por lo tanto, y el autor aquí no las pone, ¿sí? Esto se lo agregó a alguien. Si uno hace estas dos cosas superpuestas, ahí tienes un clúster cromático prácticamente. Ahí se lo pueden escuchar. Acorde de séptimo disminuido con séptima, do. Ya es bastante tensionante. Si yo le agrego, por ejemplo, un re por encima, un fa, bueno, mi mano no me alcanza, entonces se lo pongo por debajo. Prácticamente ni se entiende, lo mismo un la bemol, un si natural. Ah, no, en este caso sería un si bemol. Perdón. Entonces, desde mi perspectiva, no añaden tensión al acorde. Están disponibles como notas que se pueden utilizar melódicamente, por supuesto, como cualquier otra. Pero desde mi perspectiva no son notas de tensión con el acorde de do disminuido con séptima. Y finalmente el sus 4 que veíamos arriba, pues como en contraposición con este, que lo entiende como en reemplazo de la 11. Aquí sí lo entiende directamente como sus 4 porque está generando ese intervalo de cuarta con el do, do, fa, sol, si bemol, con sus tensiones novena y 13. 11 no, porque pues la 11 es el mismo fa, entonces no generaría ninguna tensión. Listo,
Entonces, este esquemita, ustedes lo tienen en la carpeta, en la bibliografía. Sería bueno que lo revisen. Ojalá en varias tonalidades, no lo voy a dejar como tarea, pero sería bueno que puedan echarle el repaso, por lo menos a explorar sobre las triadas, perdón, sobre las cuatriadas, cuál es mi novena, cuál es mi oncena, cuál es mi trecena, ¿sí? Y entonces pensar en cuál es mi novena bemol, mi novena sostenida, cuál es mi oncena sostenida, cuál es mi trecena, cuál es mi trecena bemol, que son las notas que vamos a utilizar. Oncena bemol no tiene ningún sentido porque es la misma tercera. Trecena sostenida no tiene ningún sentido porque es la misma séptima menor. Entonces, ¿qué tensiones así a nivel general tenemos disponibles con notas añadidas? Novena bemol, novena natural, novena sostenida, oncena, oncena sostenida, trecena bemol, trecena natural. Esas 7. ¿Dudas hasta aquí? Teóricamente. Yo sé que es bastante, pero... No, como usted dice, teóricamente, practicar y practicar mucho. De acuerdo, sí señor. De acuerdo. Listo. Con esto en mente, vamos a saltar a un nuevo apartado, sí, sobre todo una... Ah, bueno, esperen un segundito, Camilo Muñoz. Maestro, ¿cómo Maestro, ¿cómo está? Muy está? Muy buenas buenas noches. noches. Maestro, una Maestro, una pregunta. Lo pregunta. que Lo que pasa es pasa es que que ahorita su ahorita merced su merced mencionaba mencionaba que que al al anexar anexar normalmente normalmente las las novenas, las novenas, las onceavas, las onceavas, las treceavas, treceavas, normalmente se normalmente se hacía hacía cuando cuando eran eran acordes de acordes de dominante. dominante. ¿Hasta ahí Hasta ahí voy voy bien? bien, ¿Entendí bien entendí bien esa esa parte? parte. No es que normalmente se haga en acorde dominante, sino que son añaden la tensión de manera más efectiva a los acordes de dominante. ¿Sí? Por lo tanto, son más utilizadas, son más comunes. Es muy Ah, ok. Ah, ok. por- Dime, sigue con la pregunta. sí, Sí, porque porque pues pues digamos digamos que que veo que veo hay que hay acordes que acordes que tienen tienen estas estas tensiones tensiones pues pues de de novena, de novena, de onceava, de onceava, de treceava treceava y y son son mayores como mayores como Mach Mach o o cosas cosas así. así. Ujú, sí, sí, sí. O O sea, sea, igual y el igual y el tratamiento tratamiento no, o el o el poner poner estas estas tensiones tensiones no no hace hace que el que el acorde acorde de de Mach Mach pierda sus pierda sus propiedades en propiedades este en este caso. caso. No, no, recuerda que estos son tensiones armónicas con respecto a la fundamental del acorde según la naturaleza que tenga ese acorde. ¿Sí? Y Ujú. aquí hay una lista de todas las disponibles según el acorde, entonces pues el autor trata de incluir los acordes más comunes en do 6, do max 7, do menor 6, do menor 7, do menor 7 con bemol 5, do 7 o sea dominante, do aumentado 7, do disminuido con séptima y do 7 sus 4. Entonces ese es como el listado de acordes más utilizados en la praxis y que digamos alrededor de ellos se construye prácticamente todo el discurso tonal o es posible construir todo el discurso tonal, ¿sí? Maestro, Maestro, y qué y qué hace que hace yo que yo elija elija uno u uno u otro? otro, Digamos, como digamos, como ya lo ya que lo yo que yo quiera como quiera como compositor, compositor, o o hay hay alguna alguna normativa. normativa? Es que eso depende mucho del contexto, o sea, esa es una pregunta, o más bien, esa es una cuestión que ustedes van a ir evidenciando en la medida en que vayan practicando, bueno, escribiendo, improvisando, etcétera. Porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo una melodía sin armonía, si yo tengo una melodía X sin pensar necesariamente en armonía, vamos en do mayor como siempre. Una melodía más sencilla no podría existir. Do, re, mi, re, do, si, do. Ahí está. Yo puedo armonizar esto de mil maneras. Puedo armonizarlo solo pensando en primero, quinto y cuarto. O puedo modular. Puedo modular a mi, puedo modular a la, puedo hacer mil cosas. O puedo pensar en notas añadidas. Entonces este re, por ejemplo, lo puedo tomar como una novena de la tónica, ¿cierto? Aquí, si yo quiero generar esa tensión, la puedo pensar como una novena.
de la tónica, o puedo pensarla como la oncena sostenido de alguien. Entonces pienso, ¿de quién es oncena sostenido re? ¿Con qué arma re un intervalo de cuarta sostenida? ¿Sí? La cuarta natural estaría con el sol, por lo tanto la cuarta sostenida estaría con el sol bemol o el fa sostenido. Entonces aquí puedo poner un acorde de fa sostenido con oncena sostenida y generar ese grado de tensión, en este caso modulante hacia otra tonalidad que por ejemplo podría ser mi, y entonces esto podría ser una nota suspendida del quinto de mi, que es si mayor, y esto podría ser una séptima natural del acorde de mi mayor hacia el la, y ahí hizo una modulación a través de quintos con tensiones en las dominantes. Eso pensando desde armonizo una melodía que está escrita. Si yo estoy improvisando, obviamente el esquema cambia, pero pensar en esas tensiones, por ejemplo, si yo estoy improvisando en un instrumento solista tipo un teclado, un acordeón o una guitarra, y yo tengo el control sobre la armonía, pues tengo más posibilidades, más colores, más texturas disponibles, si soy más consciente de las posibilidades de tensión, y voy a sonar más dentro del lenguaje si evito utilizar tensiones que no corresponden con el acorde. Entonces si yo hago un acorde de, de do 6 y busco tensión utilizando el la, pues no va a resultar tensionante, va a resultar distensionante. ¿Sí? Entonces es un asunto más que de... Es un asunto de tensiones, de cómo yo busco generar tensiones melódicas en este caso, con los bloques de acordes según la naturaleza que tengan y según también el contexto, lo que decía el autor arriba, según la función tonal que tenga. No sé si eso, no sé si ese ladrillazo responde la pregunta. Sí, Sí, maestro, ya maestro, me ya quedó me quedó muchísimo más muchísimo más claro. claro. Muchas Muchas gracias. gracias. Listo, no, mucho gusto. Lauro, Maestro, Maestro, buenas buenas tardes. tardes. buenas tardes. Maestro, Maestro, en una clase que alguna vez tuve de armonía, ¿aló? ¿Me ¿me oye? oye? Sí señor, te escuchamos. Así, listo. Esto, a mí me dieron una tabla, bueno, la hicimos, y que todo tono mayor, después teniendo en cuenta la tonalidad mayor, ¿no? Entonces, si es en la primera, ¿qué tensiones llevaba, qué tensiones eran disponibles? Sí, en esa tonalidad mayor, el segundo grado, ¿qué tonalidades? El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, y en todo, y una tonalidad menor también. Y esto, no sé si le sirva a alguno y si quiere, pues se las paso, pero entonces ahí sí no está con que si es do sexta, que si es con do novena, que si es con las que están ahí en el libro. No sé si me haga entender. Por ejemplo, si en una tonalidad mayor, el segundo grado menor, llevaría la séptima menor, la novena mayor, la oncena mayor y la 13 mayor. Todo en una tonalidad mayor, el tercer grado menor, podríamos meterle la séptima menor, la novena mayor, la oncena mayor. El que más llevaría sería el quinto grado, que se llevaría la séptima menor o la novena bemol o mayor o sostenida, la oncena sostenida o la oncena menor, quitando la tercera, el sus 4, el 13 bemol o el 13 mayor. Esa tablita yo creo que alguna vez la compartí en el grupo. No sé si sea buena o esté equivocada. No, creo que esté equivocada. O sea, él básicamente es lo mismo que está acá, pero aplicado a las superestructuras de los acordes de todos los grados de la escala de la tonalidad correspondiente. Aquí estamos viendo, digamos, el ejercicio contrario como lo habíamos hecho nosotros. Aquí viendo los modos, el ejercicio contrario me refiero a entender la misma nota como una u otra cosa según la escala en la que está, en este caso el modo en el que está, y aquí estamos entendiendo el do, el mismo do, de una u otra manera según la función tonal que tiene. En este caso no especifica qué funciones tonales, porque pues eso serían muchas las posibilidades, pero sí especifica las tensiones disponibles para el mismo do. Si uno va más adelante en este mismo libro, esperen y les voy a decir exactamente para los que... Y eso Y es lo que eso no que había yo no había equivocado. equivocado. A mí me A mí me estaba estaba embolatado embaratado porque porque no la había no la... entendido cómo era que estaba explicándola.
Epa, entonces, si uno viene aquí a en este mismo libro, creo que igual lo vimos en en la sección de superestructuras, página 97. A ver si le pego. Adelantico. Entonces ahí vamos a tener precisamente esa lista, no a manera, tal vez no a manera de tabla, pero sí a manera de explicación función por función de todos los grados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el acorde uno más 7, el acorde segundo menor 7, y aquí tenemos la superestructura del acorde. Como hablábamos en esa clase, tenemos las tensiones disponibles y lo que no se recomienda utilizar, ¿cierto? Entonces, en un acorde de segundo menor 7, que es sobre el mismo do, tenemos la estructura normal del acorde y tenemos por encima la novena, la oncena y no utilizamos la trecena. Aquí aparece con la X, ¿cierto? Acorde, lo que decías ahorita, tercero menor con séptima. El acorde de cuarto más 7. Y entonces aquí es donde empezaban a surgir la utilización de esos acordes con los modos correspondientes. Entonces digamos que hace parte del mismo universo, solo que tú lo tienes en modo tabla y aquí lo tienes desglosado. Está esta tablita de acá sí, que es el resumen. Las tensiones disponibles en cada acorde según su naturaleza. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en do, yo sé que mi segundo menor con séptimo sería un re menor, ¿cierto? Que sería re fa la do, y mis tensiones disponibles serían la novena que es mi, la oncena que es sol, ¿cierto? Y evito la sexta, que en el caso de re sería un si, ¿cierto? Y así con todos. Y me sale qué escala voy a utilizar. Entonces nosotros hemos ido progresivamente entendiendo desde, pues, qué significa hablar de modos desde esa perspectiva gregoriana, cómo se han incorporado en la música, cómo se entienden según la función tonal que ejerce el acorde en su contexto, y ahora cómo se entienden esas tensiones dentro de ese esquema tonal funcional. Luego habla de acordes no diatónicos, adelantico, creo que no ahondamos demasiado en esto, y, e inmediatamente después de eso em, propone las tensiones en menor, si no recuerdo mal, más abajito. Espérate un segundito. Sí, acá. Modos y tonos relacionados. Estoy 90% seguro que después lo hacía en menor. Solo que hace como... mm, no sé, vuelve a traer unos conceptos como iniciales. Superestructuras en modo menor. Y entonces aquí vuelve a hacer el mismo ejercicio, pero ahora en tonalidad menor. Que es un poco lo que nosotros hicimos, pero súper resumido y con el ejercicio que ustedes tenían que hacer. ¿Listo? Entonces aquí vuelve a ser en menor. Entonces en menor el acorde de segundo no solo es menor, sino que tiene la bemol, la quinta bemol, ¿cierto? La tercera entonces ya no es menor, sino que es mayor. La cuarta ya no es mayor, sino que es menor. Cuarta menor con séptima, y así. Entonces aquí tenemos las superestructuras arriba en el resumen de la tabla con sus tensiones correspondientes y en modo mayor, y aquí las tenemos en modo menor. Bueno, tal vez aquí no hace el resumen, pero yo creo que no lo necesitamos porque en ese resumen de la parte mayor están todas las posibilidades dentro de una escala diatónica. La diferencia es que nos vamos a mover hacia el sexto grado, es decir, la paralela cuando pensamos en menor. Esa va a ser la gran diferencia. Eh, entonces, bueno, la tabla, Lauro, yo me imagino que está perfecta porque debe ser esta misma, pero en otro formato. Entonces, sí, si puedes compartirla, sería bueno porque de pronto es más útil para revisar por tonalidad eh, esas tensiones de cada grado de la escala. Marcos, Maestro, muy Maestro, buenas muy buenas noches, noches, compadre. compadre. buenas noches. Maestro, yo tengo entendido, digamos, o sea, en estas tensiones, cuando yo tengo, digamos, un acorde mayor con séptima, o sea,
yo puedo usar la novena y la treceava, pero la onceava natural choca con la tercera mayor del acorde. Esa no es exactamente la razón. Como veíamos arriba, la premisa de este autor, que es, pues, digamos, una especie de, mm, ¿cómo decirlo? Es como una especie de tradición ya a nivel armónico, es que las tensiones se generan un tono por encima de cualquiera de las notas de la triada, siempre y cuando no conformen un intervalo de tritono ni con la tercera ni con la séptima natural del acorde. Entonces, No, pues sí, pero lo que sucede ahí entonces es que algunas notas de las tensiones a priori disponibles no cumplen con esa regla y por lo tanto no generan tensión, sino que se acoplan con el acorde de una manera que no lo hace más tensionante. Entonces, más que no usarla, es pensar si yo quiero o no generar tensión en ese acorde con esa nota. ¿Sí? Más que una prohibición de uso, es el entendimiento de cuándo hay mayor o menor tensión. Y lo que decíamos, las tensiones se generan en función de la lejanía de la nota con la serie de armónicos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que sea tensionante, esta es la premisa. Más que si la uso o no, porque pues, de usarla, lo que tú quieras. Ah, perfecto, maestro. Muchas gracias, muy amable. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahora entonces, Profe, antes de continuar, señor. yo por ahí estuve investigando hoy y encontré algo y quiero que usted me lo aclare. Yo encontré una serie de, eh, acordes, o sea, los acordes, hay una serie de 10 acordes diferentes y quiero confirmarlo con usted. Está, por ejemplo, el primer acorde es el acorde natural, el segundo acorde es el sub 4, el tercer acorde es el sub 2, el cuarto acorde es el de sexta, el quinto es el acorde aumentado, el sexto es el acorde de séptima, el séptimo es el acorde max 7, el 8 es el acorde disminuido, el 9 el acorde menor y el 10 es el acorde menor con séptima. Es- eh, ¿Está bien este planteamiento que estoy haciendo para poder analizar y estudiar y tener en cuenta para luego de crear estos acordes, coger y ponerle la novena, la undécima y la trecena para poder tener un poquito más claridad mm, acerca de este tema, profe? A ver, mi respuesta a tu pregunta sería que sí y no. Es decir, o sea, no está mal. Yo no recomiendo que se estudie la armonía de esa manera porque de pronto es un poco muy operativo hacerlo así. Eh, y nosotros que estamos buscando precisamente entender bien cómo funcionan esas relaciones interválicas, armónicas, melódicas, sutiles detrás de esos esquemas. ¿Sí? Ahí de pronto lo que hay es un resumen de las principales formaciones córdicas alrededor de una misma nota. Entonces que el acorde menor, que el acorde mayor, menor con séptima, con sexta, sus dos, sus cuatro, disminuido, aumentado. Ahí quedaría faltando, por ejemplo, el acorde menor con bemol quinta y el acorde, muchos acordes que uno podría pensar, por ejemplo el acorde menor con séptima mayor y otras opciones que surgen ahí. Entonces yo no me lo aprendería tan esquemático porque me interesa más entender cómo, cómo se construyen esos conceptos o cómo se han ido construyendo a lo largo de la historia hasta que llegamos a ese punto de establecer cuáles son las notas más tensionantes, cuáles son las notas menos tensionantes y todo eso que acabamos de ver, ¿no? Entonces no está mal el esquema, pero me parece mejor que la guía sea, eh, o más bien, que eso sea el punto de llegada de haber entendido todo lo que hemos ido entendiendo, pues desde que ustedes empezaron a estudiar la armonía y hasta este punto, ¿sí?
Entonces, mal no está, pero lo importante es que tú seas consciente de cómo se están comportando esos acordes y esas tensiones, teniendo en cuenta todo lo que hemos estudiado. Siempre y cuando eso sea así, firmes, todo firme. Bien, bien, gracias. Listo. Y para complementar eso, aquí hay una tablita que es, aquí en este caso está hablando de los cifrados más usuales, pero fíjate que habla de dos cosas, triadas, sextas y cuatriadas. Y entonces tiene las triadas, mayor, menor, aumentado, disminuido, es todo lo que tenemos en triadas, son todas las posibilidades triádicas que tenemos. Las sextas, sexta mayor, sexta menor, y las cuatriadas, entonces, cuatriada mayor con séptima mayor, menor con séptima, quinta disminuida, la dominante que es triada mayor con séptima menor, y la dominante con quinta aumentada que sería triada mayor con séptima menor, quinta aumentada, y el disminuido con séptima. Entonces, esto podría ser parecido a ese resumen que de pronto tú tienes por ahí, con las notas correspondientes y el cifrado usual, ¿sí? El cifrado usual y el cifrado no usual. Entonces, por ejemplo, el Max 7 se suele cifrar. Hoy en día ya solo con el triangulito se suele entender que es Max 7. Sin embargo, para este autor y en esa época seguramente, el cifrado correcto sería escribirlo así, que para mí también igual es así. Hoy en día si uno ya ve esto, este de aquí, uno ya entiende Max 7 en la mayoría de los casos. Pero entonces, esto podría ser similar a ese resumen del que nos hablas, eh, pensando en las posibilidades de conformación de triadas, sextas y cuatriadas que tenemos. Pero de lo que te digo, eso es el punto de llegada de haber entendido cómo se construyen todos esos grupos de notas, digámoslo así, según qué función ejercen en el discurso tonal y todo eso, todo ese ladrillo que hemos abordado y que ustedes también pues estudiaron el semestre pasado, espero yo pues. Si hay dudas de conceptos así como del semestre pasado y eso, igual es bueno revisarlas. Pero para terminar de resolver esas dudas, pues es bueno que vengan a esta sección lista de tensiones y aquí van a encontrar los acordes más comunes a partir de Do para que puedan replicarlos en otras tonalidades con las tensiones recomendadas. Y esa es la forma más práctica de relacionarse con las tensiones. Listo. Perfecto, profe, gracias. A ti muchas gracias. Entonces, vamos a hacer un saltico. Vamos a empezar a dejar de pensar los bloques de acordes en octava o fundamental y triada o cuatriada aquí, porque vamos a empezar a tratar de movernos melódicamente con una mano mientras resolvemos armónicamente la otra. Entonces, para eso vamos a abordar este concepto que sería el three note voicing, conducción a tres notas, porque como hemos visto pues nosotros trabajamos mucho sobre triadas, pero también sobre cuatriadas, y ahora estamos trabajando sobre tensiones, y muchas veces esas tensiones no son necesariamente melódicas sino armónicas y deberían estar dentro del bloque del acorde correspondiente, y por lo tanto si solo tenemos tres notas disponibles en una mano para construir una tensión, hay que elegir muy bien qué notas se van a poner en la mano izquierda para que el acorde, por ejemplo si tiene una novena, sea fácil de entender como un acorde de novena y no como otra cosa. Entonces, una notación, esto no necesariamente implica que yo voy a hacer las tres notas con la mano izquierda, ¿sí? Lo que puede suceder muchas veces es que distribuyo las tres notas en mis dos manos, pero siempre manejo ese esquema de tres notas para que en el momento en el que lo necesite pueda trasladarlas las tres a una sola mano y por ejemplo alejarme en el registro con la mano derecha. Un poquito lo que está sucediendo aquí. Aquí pues no es posible hacer
este mi, este sol y este re con una sola mano, pero las distribuyo en las dos, tengo una conducción a tres notas y arriba tengo una melodía por encima, ¿cierto? Entonces, esto lo estamos viendo en el libro de jazz, de piano jazz de Levine, que ustedes tienen en su bibliografía. El autor, ¿qué hace? El autor empieza hablando de este estándar que se llama Old Folks. Entonces nos habla de que aquí la conducción a tres notas consiste en la fundamental, que en inglés es root, la tercera y la séptima de cada acorde. Entonces, por ejemplo, root, mi, ¿cierto? Tercera de mi, sol. Séptima de mi, re. Root, la. Tercera de la, do sostenido. Séptima de la, sol. Y lo mismo va a suceder aquí, ¿cierto? Entonces, con eso ya está construyendo un trinote voicing correcto. Entonces, como se aprendió en el capítulo 2, bueno, y eso es algo que nosotros hemos ido mirando, la tercera y la séptima de un acorde determinan la cualidad del acorde. Si es mayor con séptima, menor con séptima o dominante, ¿cierto? Desde esa perspectiva, la quinta, a menos que sea una nota que varía en su intervalo normal, que es una quinta justa, por ejemplo, si utilizo una quinta bemol o una quinta sostenida, puede ser omitida sin que ello afecte la naturaleza del acorde. Ejemplifico eso. Voy a hacer mi nota fundamental en mi mano izquierda. Por ejemplo, voy a hacer un do. Si yo hago la quinta con el do, tengo un intervalo muy justo que no me permite determinar si es mayor o menor y si ese acorde es de naturaleza dominante o de naturaleza de tónica u otra función tonal, ¿cierto? Es un intervalo muy cerrado. En cambio, si yo tengo una séptima, solo con la séptima ya es más fácil pensar qué naturaleza tiene el acorde. Incluso muchas veces ese intervalo de séptima menor es suficiente para sobreentender una dominante. Sí, porque casi que subyace esa tercera mayor por debajo. Pero con esto, la resolución para nuestros oídos ya acostumbrados a este tipo de discurso tonal está ahí como implícita. Y lo mismo sucede con la tercera. La tercera es la que en definitiva me va a dar esa naturaleza real del acorde. Porque igual sobre una séptima menor, aunque tenga la fuerza de una dominante, yo puedo tener una tercera menor. Y dependiendo del contexto en el que me encuentre, pues va a ser menos o más obvia, ¿sí? Es muy obvio que si yo estoy, por ejemplo, en fa y hago un do contra si bemol, es bastante obvio que estoy haciendo un quinto con estructura dominante, aunque no haga ni el mi ni el sol. Pero si yo estoy en un sol menor, por ejemplo, ya no es tan obvio porque eso puede tener el comportamiento de un cuarto menor con séptima, ¿sí? No necesariamente de un do con estructura de dominante. Entonces, en resumen, esa tercera y esa séptima de los acordes son las notas que más me van a ayudar en contraposición con las tensiones, son las notas que más me van a ayudar a generar estabilidad en mi función tonal, ¿sí? Que es lo que veíamos. Una novena bemol, por ejemplo, puede estar en muchos acordes, por lo tanto no me ayuda necesariamente a determinar qué tipo de acorde tengo. Necesito tener o una tercera o una séptima para saberlo. Entonces, la inmensa mayoría de los acordes que se construyen en una conducción de voces de tres notas van a suceder con fundamental, tercera y séptima. ¿Significa eso que la quinta desaparece? No necesariamente, pero es esa precisamente la nota de la cual podemos prescindir sin que ello sea grave, pues.
Entonces, dice, reviewing the rules es como un recordatorio de las reglas. Un acorde de séptima mayor tiene una tercera mayor y una séptima mayor. Un acorde de séptima menor tiene una tercera menor y una séptima menor. Y un acorde de dominante con séptima tiene una tercera mayor y una séptima menor. Eso es algo que ustedes deben tener de memoria básicamente. Entonces, Major 7 o Mach 7 para nosotros. Fundamental, Do. Tercera mayor, Mi natural. Y séptima mayor, Si natural. Yo ya ahí tengo un Mach 7 sin la necesidad del Sol. Obviamente el Sol lo potencia, lo colorea, le da, no sé, robustez si se quiere. Pero la naturaleza del acorde es perfectamente entendible con su tercera mayor, séptima mayor. Acorde de séptima menor, menor 7 para nosotros. Entonces, tercera menor, séptima menor, lo mismo. El Sol lo vuelve más robusto, todo lo que quieran, pero con esas dos primeras notas ya se entiende la naturaleza del acorde. Y el acorde dominante, entonces la tercera mayor, la séptima menor, suficiente. Esos deben quedar de memoria, estas son las tres más utilizadas. Maestro, ¿qué pasa con la tercera menor y séptima mayor? Es rara vez utilizada. No es que no pase, pero normalmente es el resultado de alguna inflexión melódica, pero es muy raro que suceda. Eso casi nunca se ve. Entonces, no hace parte de estos tres que ya están súper estandarizados. ¿Listo? Dice el autor: recuerda que la quinta no es tan importante porque cada acorde tiene una quinta perfecta. Hay una excepción a esto, que es los semidisminuidos, a los que llegaremos en el capítulo 5 de este libro. Por lo tanto, la conducción a tres notas reduce la mayoría de los acordes a estas tres notas esenciales: la fundamental en la mano izquierda y la tercera y la séptima en la mano derecha, ¿sí? Nosotros vamos a aplicar tanto esto como las tres notas en una sola mano en la medida en que vayamos pues avanzando. Usar la conducción a tres voces te permite interpretar el segundo, quinto, primero en una progresión básica de armonía jazz con un máximo smoothness, sería como suavidad, no sé, o una buena conducción de voces. Entonces, bueno, aquí ya este libro es muy de práctica. De hecho, yo recomiendo mucho que intenten leerlo como linealmente, como de arriba hacia abajo, porque pues va poniendo ejercicios. Entonces, intentemos practicar un segundo, quinto, primero en Do con estas nuevas conducciones de voz. Y eso aparece aquí. Dice, bueno, aquí está explicado, pues. El acorde de segundo en Do es Re menor 7. Entonces interpretamos la nota fundamental con la mano izquierda y la tercera y la séptima, Fa y Do, con la mano derecha. Mientras sostienes el Re menor con 7, piensa cuáles son la tercera y la séptima del siguiente acorde, que es Sol 7. La tercera de Sol es Si natural, justo un medio tono por debajo del Do, que es nuestra séptima del Re, que ya estamos tocando, y la séptima de Sol 7 es Fa, que ya la estás tocando. Entonces es una nota que se sostiene. El acorde de séptima mueve entonces el Do hacia abajo, medio tono, mientras mueves la nota fundamental a la nueva fundamental, que es Sol, mientras estás tocando el Sol 7. Y aquí pues lo explica. ¿Qué tengo que mover en un segundo, quinto, primero? Obligatoriamente mis fundamentales. En literalmente eso, segundo, quinto, primero. Ejercicio práctico tanto para la composición como para la interpretación en el instrumento que sea, ¿sí? No importa si tocan arpa, si tocan guitarra, trompeta, lo que sea. Tener claro mi segundo, quinto, primero en todas las tonalidades, ¿sí? Lo más fácil es pensar en Re, Sol, Do.
naturalmente, porque pues siempre pensamos en do, pero en la medida en que yo tenga resuelto el segundo, quinto, primero en todas las tonalidades, voy a estar más suelto en general, porque el segundo, quinto, primero es la base de la inmensa mayoría del discurso tonal en el jazz y en muy buena parte de las músicas hoy en día populares, digamos, estandarizadas. Entonces, fundamental. No sé si les voy a... Ahorita vamos a hacer un ejercicio, pero igual sería bueno que lo practiquen en todos los instrumentos, segundo, quinto, primero, en todas las tonalidades. Ahora piensa cuál es la tercera y la séptima del siguiente acorde, que es do más 7. La tercera de do es mi, medio tono por debajo del fa, que es la séptima que resuelve, que ya estás tocando. Y la séptima es si, que ya estás tocando. Entonces baja el fa medio tono mientras mueves tu mano izquierda hacia la nueva fundamental y ya habrás completado el segundo, quinto, primero en do mayor. Nota que la séptima siempre baja medio tono. Eso es porque nosotros sabemos que la resolución natural de la séptima es a la tercera del acorde, ¿cierto? En el caso de re, mi séptima es do, a donde resuelve a la tercera de sol, y la séptima de sol, que es fa, a donde resuelve a la tercera de do, que es mi. Y eso ustedes ya lo hicieron, lo grabaron, me lo mandaron de manera muy juiciosa varias veces, porque si se fijan, en este acorde de do, mi séptima si, que en este caso es bemol, pues para que sea de dominante, va a resolver a la tercera del acorde, y la séptima de fa, que es mi bemol, resuelve a la tercera, y así, y entonces teníamos ese intercambio de terceras y séptimas que vimos, de hecho, varias veces. Bueno, no varias veces, pero lo vimos por lo menos en ese ejercicio, y en la bajada cromática del bajo sucedía igual, porque básicamente el bajo alternaba entre función de séptima y de tercera de cada acorde, ¿cierto? Y arriba vamos a tener lo mismo. Aquí es tercera, aquí es séptima, aquí es tercera, aquí es séptima, aquí es séptima, aquí es tercera, aquí es séptima, aquí es tercera. Entonces ese intercambio de séptimas y terceras es algo que ya tenemos súper visto, y que pues es lo que nos arma de manera, como dice el autor, smooth, o sea, suave, como que desliza el segundo, quinto, primero en todas las tonalidades. Entonces, dice, nótese que la séptima siempre baja medio tono, ya sabemos nosotros que eso resuelve. Entonces, dice el autor, interpreta la progresión segundo, quinto, primero varias veces, ahora mirando, no mirando la música, o sea, mentalmente, trata en las 12 tonalidades, utiliza el círculo de quintas. No, ustedes ya saben cuál es el círculo de quintas, eso no hace falta explicarlo. Entonces, en este instante vamos a construir ese ejercicio rápidamente para que ustedes lo apliquen. Lo vamos a aplicar de dos maneras. Tal vez ustedes me van a pensar que estoy como muy agresivo, pero yo les garantizo que esto les interesa. Aquí no hay nada y aquí tampoco, listo, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer literalmente lo que el autor está proponiendo, y lo vamos a hacer en todo el círculo de quintas. A mí me interesa que ustedes lo puedan hacer mentalmente. Es decir, este ejercicio ustedes lo leyeron, aunque yo vi que algunas personas lo resolvieron en su cabeza y empezaron a descifrar los patrones y todo eso. Pero para que ustedes puedan tenerlo claro, vamos a empezar a escribirlo un poquito similar a lo que hacíamos ahí. Ya no vamos a tener simplemente secuencias de acordes más 7 con dominantes a lo largo del círculo de quintas, sino segundo, quinto, primero a lo largo del círculo de quintas. Entonces, cada acorde de tónica se va a convertir en un nuevo segundo. Vamos para allá y lo explicamos. ¿Cómo sería eso? Empezamos con un segundo, quinto, primero en do. Entonces, si estuviéramos en un salón, yo les pediría que me dicten las notas. Como no es así, me toca a mí escribirlas. ¿Qué tenemos?
fundamentales. Re, sol, do. Esperen un segundito, voy a reiniciar esto para que ustedes puedan escuchar lo que hago. Si no, no lo van a escuchar. No sé si ustedes alcanzaron a ver el segundo, quinto, primero en armonía. Me confirma alguien si lo vieron en la primera armonía, si lo trabajaron. O No, si lo profesor, estamos. Entonces, si es la primera vez que van a trabajar el segundo, quinto, primero, háganme caso, les interesa mucho, es un muy buen ejercicio, los va a ayudar a soltarse mucho musicalmente, tanto a nivel de improvisación como a nivel de composición. Entonces, este es tal vez el ejercicio más importante hasta el momento para el cerebro. Entonces, como dijimos, ¿dónde está esa transporto? No, no necesito eso, necesito un segundito. Listo ya. Entonces aquí tenemos re, sol, do. Ahí debería escucharse si les estoy compartiendo. Ah, no, no está. Ahora sí. Eso deberían haberlo escuchado. ¿Qué tenemos aquí entonces? Segundo, quinto, primero en do mayor, ¿cierto? Si respetamos la estructura del autor tal y como está, porque nosotros podríamos invertirla, pero la vamos a respetar tal y como está, partimos de un fa y do, es decir, tercera y séptima, y resolvemos. De ahí en adelante todo lo que hay que hacer es resolver, ¿cierto? Entonces tenemos fa, do. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la tercera del acorde y la séptima. Sabemos que la séptima va a resolver hacia abajo a la tercera del siguiente acorde. Y sabemos que necesitamos completar este acorde con tercera y séptima. ¿Qué nos falta? Ya tenemos la tercera, nos falta la séptima. ¿Quién es la séptima? Fa. El fa se mantiene. Luego, do. La séptima del acorde anterior va a resolver. ¿Qué nos falta? La séptima. La séptima se mantiene. Y fíjense que este movimiento no podría ser más suavecito, porque es que estoy manteniendo notas. De hecho las puedo ligar acá, y como yo tengo acordeón, pues van a quedar sonando todo el tiempo. Entonces, re, fa, do, sol, fa, si, do, mi, si. Entonces, el movimiento es súper sencillo. Bueno. Y ese es mi segundo, quinto, primero en la tonalidad más sencilla, que es do mayor, ¿cierto? Y lo escribimos acá. Un segundito. Texto. Si se fijan, entonces este ejercicio no es complejo ni en la cantidad de notas ni en la forma como vamos a mover las notas en el teclado. La verdadera complejidad de este ejercicio es que ustedes lo transporten en las 12 tonalidades en su cabeza, sin leer. Es lo que me interesa que suceda. Entonces, sería segundo, re menor con séptima, quinto, sol 7, primero, do más 7. Luego, ¿qué va a suceder? Que vamos a tomar este do y le vamos a bajar medio tono a esta quinta para convertirlo en un segundo grado, ¿cierto? ¿De quién es segundo grado? Do menor con séptima. Eso no me gusta así. Tal vez eso tendría que ser... Voy a hacerlo diferente. Voy a cambiarlo un poquito. Eso sería convertir estas notas en redonda. Y aquí volvemos a empezar para que ustedes tengan tiempo de pensar a dónde van a ir. Entonces, ¿de quién es segundo grado? Do.
Si ustedes están en este documento pueden remitirse a la página anterior y ver que aquí tenemos un do menor con séptima que es segundo grado en si bemol, pero igual pues digamos no es difícil pensar cada acorde como segundo porque solo tengo que pensar que mi tonalidad principal va a ser un tono por debajo del acorde que estoy haciendo, un tono por debajo de do, si bemol, nueva tonalidad, si bemol. Y entonces lo mismo, ¿qué tengo que hacer? Resolver. ¿Cuál es mi quinto grado en si bemol? Fa. ¿Qué sucede entonces? Que la séptima baja ¿a dónde? A la tercera del acorde y el mi bemol es mi nueva séptima que se mantiene. Y si se fijan, entonces ¿qué va a suceder aquí? Que vamos a alternar entre una quinta justa, cuarta justa, quinta justa, con un movimiento muy suave. La primera quinta se cierra bajando medio tono el intervalo de arriba y esa cuarta se abre a la quinta nuevamente bajando medio tono el intervalo de abajo, la nota del intervalo de abajo. Y ese es un movimiento tan suavecito que no debería constituir el más mínimo inconveniente, ¿no? La primera quinta, fa do, bajo medio tono y vuelvo a completar la quinta bajando el medio tono de la nota abajo. Bajo medio tono ambas notas para ir con lo siguiente. Nuevamente para que cambie el registro. Bajo medio tono el intervalo en el que ya estoy. Entonces yo ya tengo el esquema. Bajo medio tono para el primer movimiento y bajo medio tono para el segundo. Y ya completé mi siguiente segundo, quinto, primero. Entonces si lo hiciera con las notas fundamentales. Y así el movimiento es tan suavecito que prácticamente no hay que pensar a priori, ni siquiera hay que pensar en mi segundo, quinto, primero de cada uno, más allá del bajo, porque lo que estoy pensando es convertir esta quinta en una cuarta bajando la nota de arriba y convertir esta cuarta en una quinta bajando la nota de abajo medio tono. Esto es súper sencillo. Por lo tanto, yo no me voy a complicar la vida dejándolo hecho en demasiadas tonalidades, porque la idea es que eso suceda en sus cabezas. Esta ligadura, como es un teclado, pues la vamos a pensar, más no la vamos a hacer. Lo importante es que ustedes sepan que es una nota que se está sosteniendo. Así ustedes la repitan. Más o menos eso sería la dinámica, ¿no? Así ustedes la vuelvan a tocar, ustedes tienen que saber que esta nota se está sosteniendo entre el re y el sol y que esta nota se está sosteniendo entre el sol y el do. Y entonces, bueno, esto que falta aquí, simplemente resolver a si bemol, luego bajo esto medio tono, mantengo la de arriba y tengo si bemol más 7. Cifro la menor 7, fa 7, mi bemol más 7. Luego, ¿qué va a pasar? Que el si bemol se va a convertir en acorde de si bemol menor, que es un segundo grado de la bemol mayor, y entonces termino de descifrar eso. Como lo acabo de hacer yo en el acordeón, es como espero que ustedes lo hagan en los teclados, es decir, sin leerlo, resolviéndolo en la cabeza, interpretándolo en el teclado. Dante. No sé si vas a decir algo, Dante. Vamos a ponerle un título a esto. Buenas noches, maestro. Compañero. Buenas noches. Maestro, no, precisamente iba a preguntar lo que acabó de aclarar ahí. Solamente era eso, pero ya lo aclaró. Ya eso. Muchas gracias. Listo. Entonces, un tema de Miles Davis y Machina puede servir para entrenar esto. Bueno, sí, hay muchísimos temas para entrenar esto. El segundo, quinto, primero.
pero sí. Todavía, a ver, todavía no estamos entrando en la fase de tema, porque vamos poco a poco, pero eventualmente lo vamos a hacer. La idea es que ustedes ya puedan interpretar conscientemente, conscientes de todo lo que está sucediendo, interpretar algunos estándares de jazz sencillitos, tipo el que está recomendando el compañero Camilo, Tune Up, pero luego lo vamos a escoger, que sea como sencillo. Seguramente va a ser Autumn Leaves. Y yo sé que los que han estudiado jazz seguramente ya están cansados de eso, pero es que es un estándar demasiado fundamental, básico y tiene todo lo que necesitamos comprender o lo que hemos ido comprendiendo. Pero por el momento que hagan este ejercicio en este tree note voicing para que más adelante podamos hacerlo ampliando los voicings, ¿no? Y reduciendo esto eventualmente a una sola mano. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Lo vuelvo a decir para que quede resumido. En que ustedes cojan este esquema y lo hagan a lo largo de todas las tonalidades, ¿sí? De las 12 tonalidades. ¿Cómo sé que llegué, que ya completé las 12 tonalidades? Lo voy a saber porque regresé al do. Entonces, cuando yo haya regresado al do, significa que ya completé mis 12 tonalidades. Tenemos que en algún momento hacer un cambio en armónico en el pensamiento, porque va a empezar a ser difícil pensar en dobles bemoles y esas cosas como ya hemos visto. Creo que no es muy lejano de acá, porque entonces cuando hayamos llegado al si bemol, vamos a pensar si bemol menor. Discúlpenme. Ahora se me fue al otro lado. Ya. Si bemol menor, que sería esto mismo pero con bemoles. Listo. Ahora, ¿de quién es segundo si bemol menor? Eso es un ejercicio que podrían hacer ustedes también para empezar a resolverlo en la cabeza. ¿De quién es segundo este acorde? De la bemol. ¿Quién es el quinto de la bemol? Mi bemol. Entonces el bajo va a saltar al mi bemol y luego al la bemol. Y lo que va a suceder en las otras notas, ya lo sabemos, que esto se va a cerrar a una cuarta justa bajando medio tono esa nota, es decir, re bemol con sol. ¿Qué? Sí. Claro, no, en realidad no es una cuarta justa sino un tritono, me disculpan ahí. Se cierra la quinta a una cuarta, a una cuarta aumentada o tritono, y se vuelve a abrir a quinta. Y ese intervalo de tritono es justamente lo que nosotros tanto hemos hablado, que genera la tensión de dominante que siempre buscamos. Y entonces aquí se vuelve a abrir a la quinta bajando medio tono en la nota de abajo, sol, séptima de la bemol, do tercera de la bemol. Si sigo adelante, entonces la bemol menor, tal vez ya sea más práctico pensarlo como do sostenido, perdón, sol sostenido menor. Sería sol sostenido, tercera de sol sostenido menor, sería si, bajo medio tono el de arriba, sol a fa sostenido. ¿De quién es segundo grado sol menor? Sol sostenido, perdón, menor, de fa sostenido. Entonces tenemos una dominante en do sostenido que resuelve a fa sostenido. Y entonces este acorde va a cerrar esa quinta bajando medio tono aquí, se va a mantener este si, séptima de do sostenido, y esto va a bajar a no mi natural sino mi sostenido, sensible de fa sostenido, y va a resolver quedándose en este caso ese mi sostenido sosteniéndose, y el si natural va a bajar medio tono abajo al la sostenido tercera de fa sostenido. En este punto ya estamos bastante abajo. ¿Qué podemos hacer? Muy sencillo para el ejercicio, para la práctica. Vamos a octavar esto y seguimos adelante.
listo, ya podemos seguir adelante con confianza. ¿Qué va a suceder? Que este fa sostenido se va a convertir en fa sostenido menor. Simplemente bajando medio tono, eso que ya teníamos ahí. ¿De quién es segundo fa sostenido? De mi. Entonces, ¿qué necesito? Un si que resuelva a mi. Cierro este intervalo a el tritono y lo vuelvo a abrir a la quinta. Y ahí en adelante ya ustedes pueden seguir por su propia cuenta. No es la idea que lo lean. No es la idea que lo lean. Entonces, segundo. Siguiente tonalidad, segundo. Siguiente tonalidad, segundo. Y ahí acabo de llegar a ese mi max 7. De ahí en adelante pues sigo adelante resolviendo el mismo esquema. Aquí es donde yo cambiaré de octava. Etcétera. Casi que me puedo quedar dando vueltas infinitamente porque aquí ya estoy muy cerca de llegar al do mayor otra vez. Entonces, por favor, tarea, no van a completar esto por escrito, por favor. No está mal que lo piensen en escrito en el sentido de que pues lo van a entender bien, pero realmente mi interés es que lo puedan aplicar al teclado pensando, y la pensada no está para nada difícil. Solamente tienen que tener esto resuelto en su cabeza, sobre todo el segundo, quinto, primero. Entonces simplemente es pensar cada nota como el segundo que le sigue, y esto les va a generar en cualquier caso un movimiento en el círculo de quintas: re, sol, do, fa, si bemol, mi bemol, la bemol, en armónico, sol sostenido, do sostenido, fa sostenido, y así, etcétera. Que es un poquito lo que ya hicieron desde el principio, ¿cierto? Moverse por el círculo de quintas. ¿Dudas del ejercicio? ¿O está clarísimo? Profe, usted sabe que está claro, es que usted sí lo explica, pero hay que aplicarlo, y es ahí donde está el detalle. Pero entonces está clarísimo para empezar a practicarlo, ¿sí? Toca que copiarlo y seguir practicando para poder aprenderlo, los profe, de memoria, como usted quiere, que se nos vuelva algo intuitivo. Bien, ojo. Yo no quiero que se lo memoricen en el sentido de que se memoricen cada nota. La idea es que ustedes lo resuelvan en la cabeza por el patrón de movimiento que está estructurado acá, que es relativamente sencillo, ¿sí? Nuevamente piensen en el acorde construido con fundamental, tercera y séptima, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Que voy a moverme por el círculo de quintas. La fundamental se mueve hacia el sol, sea una cuarta o una quinta dependiendo hacia dónde lo mueve, y el sol se mueve igual, una cuarta o una quinta dependiendo hacia el do. Y en la mano derecha, que voy a tener una quinta justa,
que va a bajar medio tono la nota de arriba para armar el tritono de la dominante y que luego va a bajar medio tono la nota baja para volver la nota de abajo para volver a armar una quinta de mi acorde de tónica, ¿sí? Con eso ya ustedes deberían poder moverse. O sea, lo que tienen que memorizarse es lo que les acabo de decir, ese movimiento. Y ese movimiento empezar a aplicarlo en todas las escalas, en todas las tonalidades, tomando el último acorde que hagan como el nuevo segundo. Marcos. Maestro, sí, señor. Pues, maestro, yo comprendo el ejercicio, pero a mí sí obligatoriamente me toca primero, digamos, como que transcribir todo el ejercicio y ahí sí empezarlo a practicar. Porque pues yo, digamos, ¿qué? En esa parte sí me queda un poco, me queda un poco difícil. Digamos que lo entiendo, yo lo entiendo muy bien y todo, pero sí tengo que escribirlo para que no, digamos, como que no se me pase, maestro, porque sí, de pronto tiendo a confundir un poco el ejercicio. Mira, Marcos, yo te entiendo, pero te propongo una cosa. Así acabes con dolor de cabeza y te demores mucho, no lo escribas, o sea, oblígate a pensarlo. Todo se puede verbalizar. A mí me ha servido mucho verbalizar las cosas cuando son muy complejas. Decir lo que estoy haciendo. Paso a paso, no se preocupen. Do mayor. Segundo grado de do, re. Notas del segundo grado de re menor con séptima. Re, fa, la y do. No necesito la quinta que es la. ¿Qué necesito? El re en mi mano izquierda. Necesito el fa que es la tercera. Y el do que es la séptima. Aquí ya tengo el acorde armado en mis manos. ¿Cierto? Y me demoré, pues lo que me acabo de demorar verbalizándolo todo. Siguiente acorde, quinto de do. ¿Qué necesito? Mover la fundamental del re al sol. Y mover este intervalo de quinta que tengo en la mano derecha medio tono abajo la nota de arriba. Y puedo hacer eso varias veces, consciente de lo que estoy haciendo. Luego, desde el sol como dominante, me voy a mover a mi primer grado, es decir, a mi tónica, en do mayor. ¿Qué necesito? Mover del sol al do. ¿Y qué necesito en la mano derecha? Mover el intervalo de tritono a la quinta abierta otra vez, moviendo medio tono de la nota de abajo. Lo hago completo. Y luego empiezo eso mismo desde do menor 7 como segundo grado de si bemol. Pero supongamos que llegué a re. Llegué a re. Esto, re max 7. Re en la mano izquierda y en la derecha fa sostenido y do sostenido. ¿Cómo sé cómo voy a empezar el nuevo ejercicio? Simplemente que convierto ese re max 7 en re menor 7. Bajando medio tono ese intervalo que tengo. Fíjense, el movimiento de acá a acá es de medio tono de ese intervalo de quinta. Entonces mi intervalo en re lo bajo medio tono. Y entonces ahora estoy en un segundo grado. ¿Segundo grado de quién? ¿De quién es segundo grado de re? De do. Entonces ahí ya lo tengo escrito, pero lo estoy pensando. Simplemente tengo que pensar, entonces cierro la quinta mientras salto al sol y vuelvo a abrir la quinta mientras salto al do. Y ya, en ese momento yo habré terminado todo el círculo de quintas porque regresé al do. Pero lo importante es que sepan que se mueven. El acorde al que llegamos a resolver como tónica max 7 se va a convertir en segundo grado de la siguiente tonalidad. Y listo, ya con eso puede fluir. Marcos. Listo, maestro. Listo. Gracias, Sí, o sea, gracias. mejor dicho, no lo escribas, no lo escribas, no lo escribas. Yo te invito a que no lo escribas. Listo, maestro. Voy a hacer. Gracias. ¿Listo?
Profe, Onésimo, por favor, adelante. este, yo observando la partitura y también con la experiencia que ha sido los ejercicios anteriores, eh, yo me puse fue a observar el movimiento de los dedos y de la mano. Entonces, básicamente se replica el mismo movimiento a lo largo de los ejercicios. Lo que pasa es que va cambiando de un acorde a otro, pero básicamente es el mismo movimiento. Por ejemplo, en este caso vemos en la partitura la nota más aguda, pongámosle nombres, por ejemplo, la soprano, la contralto y vamos a colocar que el de abajo es el tenor. Entonces vemos el movimiento de la soprano que es el mismo, independientemente a la tonalidad que vayamos. Simplemente primero está en un do, luego baja un si, que es un movimiento similar a que cuando cambiamos tenemos el si bemol S y luego tenemos el la, y es básicamente el mismo movimiento. Entonces, simplemente es observar cómo se mueven los dedos y entonces va a llegar un momento en que ya no estoy pensando en qué nota viene, sino en cuál es el movimiento que los dedos deben tener y entonces empiezan a aparecer los acordes de manera natural. Eso está perfecto, esa forma es perfectamente válida. Igual, en la medida en que se vaya conectando con lo que está sucediendo armónicamente, ustedes se van a acostumbrar y ya no van a necesitar pensarlo tanto, ya va a salir de manera más natural. Em, entonces, segundito. Este mi se va a convertir entonces en mi menor, que es segundo de re. Luego va a tener la y re completo. El la, cierro este intervalo con el do sostenido y lo vuelvo a cerrar con el do sostenido, fa sostenido. Y esto termina como ya sabemos, en realidad es copy paste. Fíjense que incluso con la misma disposición que traíamos. Entonces aquí se cierra el círculo infinito y termino de descifrar rápidamente. Entonces eso se convierte en si bemol menor con séptima, va a un mi bemol 7, resuelve a un la bemol más 7, ahora sol sostenido menor con séptima, va a un do sostenido 7, resuelve a un fa sostenido más 7. Eso es en armónico, octavado, no en armónico sino octavado, entonces fa sostenido menor con séptima, si 7, mi más 7. Oh. Y esto sería mi menor 7, la 7, re más 7 y termino igual que empecé, re menor 7, sol 7, do más 7. Aquí tienen el esquema cerrando el círculo de quintas. ¿Listo? Ahora, les queda escrito aquí y ustedes lo van a empezar. Ustedes lo van a hacer pero el que me van a mandar grabado lo van a empezar en... a ver en qué tonalidad para que lo empiecen. Puede ser simplemente en do sostenido menor. Una fácil. Lo que pasa es que mira, aquí tenemos 6 tonalidades y necesitamos completar las otras 6. Este lo tienen que hacer, pero no me lo van a mandar. Necesito que me manden el otro, entonces lo van a empezar medio tono abajo o medio tono arriba. Es decir, lo van a empezar en un mi bemol menor 7 o en un do sostenido menor 7, la que prefieran. Y así ya van a terminar de dar la vuelta en todo el círculo de quintas abordando las 12 tonalidades. ¿Listo? Ay, maestro, qué pena. Adelante, señor.
Maestro, es que tengo problemas con mi internet, no le escuché desde qué tonalidad tenemos que ir a la grabación. Entonces, resumen de la tarea, para que vayan ya mismo a practicar. Van a hacer esto, les quedó escrito, más fácil no podría estar esta tarea de hoy. Ya está escrita, pero no me van a mandar eso, esto no me interesa. Luego lo van a hacer, no lo van a escribir, lo van a hacer. Empezando medio tono arriba o medio tono abajo. ¿Sí? Es decir, empezando en mi bemol menor 7 o empezando en do sostenido menor 7. Cualquiera de las dos. Y hacen todo el círculo. ¿Listo? Con este mismo esquema, pero sin leerlo. Resolviéndolo en la cabeza. ¿Sí? Si, Gracias, usted, profesor. si ustedes lo escriben y lo leen, digamos que yo soy muy bobo para darme cuenta. Yo no me voy a fijar en eso. Yo de hecho muchas veces simplemente los escucho. Entonces, no lo hagan por mí, háganlo por ustedes, por como que facilitarle eso a su cerebro, ¿sí? No se permitan escribirlo porque pues no va a tener mucho sentido leerlo. El verdadero sentido de esto está en poder resolverlo en la cabeza. ¿Listo? ¿Dudas de la tarea? Marcos. Maestro, o sea, el ejercicio son apenas las 6 progresiones y ya, ¿cierto? Sí, pero no en esta tonalidad, no empezando acá en re menor, sino empezando o en mi bemol menor o en do sostenido menor, la que elijan. Listo, maestro, muchas gracias. Maestro, conclusión, subirle medio tono a todo. O subirle medio tono o bajarle medio tono, pero por favor no lo escriban ni lo lean. Este Háganlo mismo, en la tal cabeza. cual, este mismo ejercicio tal cual. O sea, con las mismas figuras, tal cual. ¿Sí? Del piano. Sí, pues si ustedes quieren ponerse creativos y mandarme otros ritmos, son libres siempre y cuando ustedes estén resolviendo en la cabeza el esquema segundo, quinto, primero. Vale, maestro, muchas gracias. Listo. ¿Hay alguna otra inquietud? Yo voy a meter la cucharada. Adelante. Para los que tocan piano, qué lujo. Para los que estamos conociendo el piano, complicado, pero toca. Sí, señor. Y sí, para los pianistas esto es muy breve, es muy fácil, me lo mandan así rapidín. Pero para los que no, lo que van a avanzar es bastante. O sea, el avance ahí es grande. Igual, no dejen de hacer igual háganlo. ¿No? Este les va a permitir entenderlo más fácil. Y cuando se muevan medio tono arriba o medio tono abajo, les juro que va a fluir mucho mejor habiendo resuelto primero esto. Entonces, si no hay más dudas, pues ya son libres de ir y empezar a hacer esta tarea. Esta tarea no debería ser muy complicada, incluso pueden mandármela de aquí a las 8. Entonces, si no hay más dudas, quienes quieran ya pueden ir procediendo con el ejercicio. Y me lo suben en nuestro drive de siempre. Voy a dejar creada de una vez la carpeta. La carpeta se va a llamar segundo, quinto, primero, dentro de la carpeta de teclados. Teclados 251, así se va a llamar la carpeta. Danti. Maestro, ahora, No te escuché, Danti, otra vez. maestro, el ejercicio es para hacerlo ahora. O sea, tiene que quedar cargado en la carpeta. Si quieren hacerlo de una vez, mejor porque eso sale rápido. Entonces, pues tienen aquí chancecito de aquí a las 8. Yo creo que eso sale. ¿Listo? Porque yo ya los dejo con lo que tienen hoy. Ya tuvieron bastante información para que procedan a trabajar. Maestro, y los que no somos tan ágiles para esto, que tenemos los dedos como salchicha. Yo también, no te preocupes. Eh, tómate tu tiempo, pero que quede bien resuelto, por favor. Listo, maestro, muchas gracias. ¿Listo? En la cabeza solo.
Maestro, qué pena. Señor, Eh, señor. yo por ejemplo tengo un instrumento melódico, pues a mí, digamos que yo puedo hacerlo en el instrumento melódico rápido, ¿no? O sea, pues digamos que lo he hecho, pero en el piano ya, ya pide más, sí, entonces de pronto, pues como siempre está a los tiempos, de semana a semana, ¿verdad? Sí, 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 no se preocupen. Yo les digo porque esto sí pueden empezar a No, es que resolverlo de una mi vez, asistente pero me dijo, no, 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 mi no, asistente no. cuando dijo de aquí a las 8. No, 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 yo no soy así, yo no soy. Ustedes ya saben que yo no soy así. Bueno, maestro, muchas A mí gracias. lo que realmente me interesa es que lo resuelvan. Igual en el instrumento melódico, lo que puedes hacer es arpegiarlo, ¿no? Entonces hacer el esquema re, fa, do, sol, fa, si, do, mi, si. Do, mi bemol, si bemol, fa, mi bemol, la, si bemol, re, la, y así, con todas las arpegiado. Pero, como esto se trata de teclado, pues mejor que me mande el videito del teclado. Vale, maestro, muchas gracias. Bueno, si no hay más inquietudes, son entonces libres por hoy y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buena noche. Buenas noches. A que esta hora, una Coca-Cola grande sería